Buenas noches, estimada doctora. El grupo número 2, conformado por Ronnie Dávila Verduga, Melissa Játiva García, Luis Macías Trujillo, Janet Palacios Núñez, José Ramos Flores, Edison Remache Arias y Andrés Ruiz Salgado. Vamos a proceder a explicar el trabajo titulado Reclamos y recursos en vías administrativas al ser notificado con un acto administrativo. Según lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo, en el título cuarto, capítulo primero, se trata respecto de la impugnación y específicamente de acuerdo con el artículo 219 del mismo cuerpo legal, los ciudadanos al momento de ser notificados con un acto administrativo y en sede administrativa pueden interponer los siguientes recursos. Primero, recurso de apelación y segundo, el recurso extraordinario de revisión. Los requisitos formales que deben tener todos los recursos administrativos de conformidad con el artículo 220 del Código Orgánico Administrativo son los siguientes. Primero, los nombres y apellidos completos, números de cédula, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica del impugnante, cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o en su efecto representante legal, se hará constar también los datos de la o del representado. Segundo, la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones debidamente calificadas y numeradas. Tercero, el anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Esto se acompañará con la nómina de testigos y con indicaciones de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versan las diligencias, tales como la inspección, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tienen acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. Cuarto, los fundamentos de derechos que justifiquen la impugnación expuestos con claridad y precisión. Quinto, el órgano administrativo ante el que se sustanció el procedimiento que ha dado origen al acto administrativo impugnado. Sexto, la determinación del acto que se impugna. Séptimo, las firmas del impugnante y de la o del defensor, salvo los casos exceptuados por la ley. En caso de que el impugnante no sepa o no pueda firmar, se insertará su huella digital, para lo cual comparecerá ante el órgano correspondiente, el que sentará la respectiva razón. Bien, según el Código Orgánico Administrativo, se deben distinguir tres tipos de actos. En primer lugar, el acto administrativo apelable, luego el acto administrativo que ha causado estado en vía administrativa y por último, el acto administrativo firme. El primero se caracteriza porque puede ser impugnado en sede administrativa a través del recurso de apelación. Para ello, el Código Orgánico Administrativo dispone en el artículo 224 que dentro del término de 10 días puede impugnarse por esta vía, resaltando además que la parte recurrente podrá presentar nuevos hechos o documentos que permitan desvirtuar lo resuelto por el órgano administrativo que expidió el acto y alegando inclusive, de ser el caso, la nulidad del acto administrativo objeto de la apelación. Es importante resaltar que el Código Orgánico Administrativo permite solicitar la suspensión del acto administrativo cuando la ejecución del mismo pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o cuando la apelación se fundamente en alguna causa de nulidad legalmente prevista, siempre que se solicite de forma expresa en el recurso. El órgano ante el cual se interponga el recurso dispondrá del plazo máximo de un mes para resolver la apelación y notificar la decisión. En el segundo caso, se establece que un acto administrativo que causa estado es, según el Código Orgánico Administrativo, A, las resoluciones de los recursos de apelación. B, aquellos actos administrativos sobre los cuales no se ha interpuesto recurso de apelación. Y C, aquellos actos administrativos sobre los cuales solo se ha planteado acción contenciosa administrativa. Asimismo, solo se podrán impugnar en la vía administrativa mediante el recurso extraordinario de revisión, siempre y cuando el acto que ha causado estado incurre en alguna de las cuales
de impugnación señaladas en el artículo 232 del Código Orgánico Administrativo y dentro de este tiempo establecido en esta forma, en esta norma. Para este recurso, refiriéndose en sí al recurso extraordinario de revisión, el código prevé que el término de 20 días para ser admitido a trámite por el órgano competente desde su presentación, así como el plazo de un mes desde que fue admitido para ser resuelto y notificada la resolución respectiva. En el tercer caso, el Código Orgánico Administrativo define los actos administrativos firmes como aquellos sobre los cuales no cabe ninguna impugnación en el ámbito administrativo, por lo que frente a los mismos solo podría operar la impugnación en la vía judicial a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Bien, el grupo número 2 va a presentar un ejemplo de recurso de revisión en sede administrativa. En este caso, el representante de la compañía Mecanismos y Sistemas S.A. Mensis, representado por el señor Julio César Mejía Coronel, presenta el recurso ante el señor director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en la cual indica que la resolución ejecutoria objeto del recurso es la SENAE raya JCUQ raya 2022 raya 0093 raya RE de fecha 22 de septiembre del 2022, suscrita por la economista María Gabriela Banguera Ordóñez en calidad de jefa de procesos de aduanas y courier, mediante la cual se impuso a la compañía antes mencionada una multa por una supuesta contravención por la cantidad de 19.824,77 centavos de los Estados Unidos de Norteamérica, y además ordenó el comiso de la mercancía no declarada determinada en el proceso aforo de la DAS número 055 raya 2021 raya 91 raya 00987839, que tiene como antecedentes que a la resolución sancionatoria de la SENAE antes citada fue notificada el 18 de enero del 2022 y emitida dentro del proceso sancionatorio número 055 raya 2021 0339 raya PS, suscrita por el magíster Rommel Cedeño Matabay, jefe de procesos de aduaneros, courier y paquetes, mediante el cual impusieron las siguientes sanciones. Primero, imponer a la empresa ya citada una multa por la contravención conforme a lo estipulado en la disposición general cuarta del COIP, literal N del artículo 190 y literal G del artículo 191 del COPCI, cuerpos legales reformados mediante el registro oficial número 525 de fecha 27 de agosto del 2021. Esto es una multa establecida para cada delito, equivalente a la cantidad ya antes dicha. Tiene también como segundo disponer el comiso de la mercadería no declarada determinada en el proceso ya mencionado, en las cuales arribaron bajo el MR número CEC 2021 QT 000-365-0025-0022. Entonces ahí tenemos como punto B la demanda que se presenta ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario en contra de la resolución sancionatoria. Y esto es que el 8 de marzo del 2022 se presenta ante el Tribunal Contencioso Tributario una demanda en contra de la resolución emitida en el proceso sancionatorio ya antes citado por el magíster Rommel Cedeño Matabay, jefe de procesos de aduanas y courier, con la pretensión de que se declare la nulidad de dicha resolución y procedimiento sancionatorio por la falta de motivación exigida en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, numeral 7, literal L, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 100, numerales 1 y 3, y el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5, numeral 18. Hasta el momento de la valoración aduanera, inclusive por no haberse dado
cumplimiento a la resolución 571 de la Comunidad Andina de Naciones en sus artículos 16, 17 y 18 y el reglamento comunitario de la resolución 571 de la Comunidad Andina de Naciones en los artículos 44, numeral 3, literal A y 45, numeral 2. Además, también se solicitó que una vez que se produzca la declaratoria de nulidad, se deje insubsistente el comiso de la mercancía no declarada determinada en el proceso ya antes indicado. Tenemos como literal C que se deja sin efecto la resolución de la SENAE, la misma que el 29 de junio del 2022 emite su resolución mediante la cual resolvió dejar sin efecto la resolución SENAE raya JCUQ raya 2022 raya 005 raya RED expedida el 18 de enero del 2022 y además retrotraer el procedimiento sancionatorio al momento de emitir la providencia de inicio de esta resolución. Es así que como literal D se indica que se notifica con el procedimiento sancionatorio, el inicio del procedimiento sancionatorio número 55 raya 2022 raya 24 5 raya PS. El 25 de agosto del 2022, el jefe de procesos aduaneros emite la providencia en la cual en su parte pertinente manifiesta los siguientes antecedentes. Que de acuerdo con lo señalado en el informe técnico de fecha 2 de diciembre del 2021, emitido por el técnico operador de Courier, que en su parte pertinente indica que el 10 de noviembre del 2021, la empresa Courier City Express Compañía Limitada presentó una declaración aduanera simplificada que fue aceptada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador con el referido memorando de la mercancía y que tiene una guía número 0729-401-45593. En lo consiguiente, en 8 bultos con un peso manifestado de 22.49 kilogramos y un peso recibido de 22.48. La DAS se encontraba con el canal de aforo físico y una vez realizado el acto físico en presencia del auxiliar, el señor Pablo Naguas, representante de la empresa Courier, se constató las siguientes novedades. Dentro de las novedades encontradas existen al faltante de mercancías. Para ello, el producto del acto de aforo físico se determinó la existencia de mercancía faltante. Al realizar la verificación física de la mercancía, se pudo determinar que la mercancía declarada como cables, manguera, conector, partes de equipo médico no se encontró en el proceso de aforo físico y se encontró más bien 133 unidades de partes y accesorios de equipo médico. Para ello se procedió a la notificación por medio del sistema Equapaz a la empresa Courier como representante del importador Mecanismos y Sistemas S.A. Mexis, indicando que se justifica el faltante de la mercancía declarada y no encontrada en el aforo físico realizado. Sin embargo, con fecha 12 de noviembre del 2021, la señora Karen Arellano, representante de la empresa Courier, envía mediante correo electrónico la factura comercial número 6555 de fecha 03 de octubre del 2021 por un valor estimado de $853 americanos con el detalle de la mercancía que efectivamente arribó. Para ello también existieron sobrantes de mercancías, es decir, que el producto del acto de aforo físico se determinó la existencia de mercancías sobrantes. Al realizar la verificación física de la mercancía se pudo encontrar. Para ello se hizo un listado de la mercancía que se encontraba sobrante. En su defecto se procedió a la notificación por medio del sistema Equapaz a la empresa Courier como representante de la importadora de Mecanismos y Sistemas S.A. Mexis, indicando que se justifique el sobrante de la mercancía encontrada en el aforo físico realizado, para lo cual la señora Karen Arellano, representante de la empresa Courier, envía mediante correo electrónico la factura comercial número 6555 de fecha 03 de octubre del 2021 por un valor de $853 americanos y adicional menciona que adjunta la factura para su respectivo cálculo de impuesto. Para ello, el valor FOB declarado inicialmente por $448.17, valor tributos de la mercancía declarada inicialmente es de $114.54, valor FOB faltante, es decir, que
$89, valor de tributo mercancías faltante $17.24, total FOB de mercancías sobrantes 8.040, total de tributos mercancías sobrantes con un estimado de $2.849.35, tributos que se pretendieren evadir. En total sería 2.832.11. Por la novedad encontrada, se procedió a notificar las siguientes observaciones. De conformidad con el aforo físico y documental realizado, se solicita justificar mercancía sobrante y faltante por el plazo de 24 horas, mismo que vence el 11 de noviembre del 2021 a las 10:56 am. Dentro de las recomendaciones, se sugiere levantar los actos administrativos correspondientes referente a las mercancías no declaradas, según lo establece el artículo 229, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, reformado en el Registro Oficial, quinto suplemento número 525 de fecha 27 de agosto del 2021. Acorde a lo verificado y expuesto en el presente informe, considerando que la multa en aplicación a la disposición general cuarta del Código Orgánico Integral Penal del literal N del artículo 190 y del literal G del artículo 191 del COPSI, cuerpos legales que fueron reformados en el registro oficial quinto suplemento número 525 de fecha 27 de agosto del 2021, es de $19.824.77. Asimismo, se solicita proceder con la anulación de las siguientes liquidaciones adicionales, como es la del número 4222, 4513 y 4221-2802, que mediante resolución número del SENAE DDQ-2022-0634-RE, suscrito por el magíster Patricio Alejandro Narváez Gordón, director distrital de Quito, subrogante del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en el cual menciona lo siguiente, y para ello resuelve retrotraer el proceso administrativo al momento de emitir la providencia de inicio del procedimiento sancionatorio para que se inicie de conformidad a la Constitución de la República y demás normativa aduanera. Para tal efecto, remítase a la Jefatura de Procesos Aduaneros, Courier UIO, para que continúe con el trámite legal pertinente, que mediante memorando número SENAE JCUQ-2022-O 0595-M, suscrito por el magíster Pablo Roberto Luna Burbano, técnico courier, operador courier, en su parte pertinente señala lo siguiente. Dentro del análisis métodos de valor, de acuerdo al artículo 17 de la decisión 571, se descarta el primer método de valoración, toda vez que dentro del proceso de control concurrente no se adjunta factura o documentación que respalde la mercancía sobrante. No se aplican el segundo y tercer método de la valoración, ya que no se encontró en la base de valor del sistema Ecopas mercancías comparables. Para los productos de la representante declaración, lo que son mercancías idénticas o similares, se descarta el cuarto y quinto método de valoración, ya que no existe información contable necesaria para poder realizar la deducción del valor o la reconstrucción del mismo. Por lo tanto, no son aplicables estos métodos de valoración, por lo cual, siguiendo el orden de aplicación de los métodos para determinar el valor en aduana, conforme a lo establecido en la decisión 571 de la CAN, se aplicó el sexto método de valoración, obteniendo fuentes electrónicas especializadas como es la página web del proveedor. La información pertinente se le realiza los ajustes de valor conforme valoración efectuada por el técnico operador durante el control concurrente, y dentro de esas mismas recomendaciones se sugiere levantar todos los actos administrativos correspondientes referente a la mercancía no declarada, según lo establecido en el artículo 299, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, reformado el Registro Oficial quinto suplemento 525 de fecha 27 de agosto del 2021. Y de igual manera, del memorando número SENAE JCUQ-2021-09025-M, suscrito por la ingeniera Paola Salguero, así como lo dispuesto en la resolución del SENAE DDQ 2022-0634-RE, suscrito en este caso por el magíster Patricio Alejandro Narváez Gordón, director distrital de Quito, subrogante del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en la cual emite lo siguiente, que mediante providencia de inicio de procedimiento sancionatorio para que se inicie de conformidad con la Constitución de la República y demás normativa aduanera, para tal efecto se remítase a la Jefatura de Proceso Aduanero, Courier UIO, para que continúe con el trámite legal pertinente. Hágase conocer de la presente resolución a la Dirección de Despacho, a la Dirección de Administrativa Financiera y a la Jefatura de Procesos Aduaneros, Courier UIO, para los fines de ley pertinentes. Dentro del presente ejemplo, vamos a hacer un análisis de los fundamentos de hecho que fueron expuestos dentro del mismo. Dentro de estos fundamentos, lo que se pretende es demostrar que existió de forma jurídica
un evidente error a la aplicación del derecho, en cuanto tiene que ver a la resolución expedida por la Secretaría Nacional de Aduana y que fue suscrita por la economista María Gabriela Banguera, que en resumen, mediante este impulso, impone a la empresa Mexis una multa por una supuesta contravención por un monto aproximado de $19,824,77 y además se ordenó el decomiso de la mercadería no declarada determinada en el proceso de aforo de la DAS número 055-2021-91-00987839 dentro de los siguientes puntos. En dicha resolución, en el literal I, menciona que la empresa Mexis es el sujeto pasivo del tributo aduanero, de acuerdo a lo que establece el artículo 111 del Código Orgánico de la Producción. Pero evidentemente existe un error de derecho en la motivación que consiste en dar a entender que es únicamente responsabilidad de Mexis, la diferencia de lo importado frente a lo que consta en la declaración aduanera simplificada, sin considerar lo que determinan los artículos 1, 3, 4 y 12, literales E del reglamento, para los regímenes de excepción, tráfico postal internacional y mensajería acelerada o courier, en el sentido de que el declarante es la empresa courier, más no la empresa que realiza el trámite. ¿Quién es el que transmite esta declaración? Aduana. Y comparte con el consignatario, es decir, con la empresa Mexi, la responsabilidad por la exactitud y veracidad de la información declarada ante el Servicio Nacional de Aduana. En este sentido, la empresa Courier Ciati Express Compañía Limitada presentó la declaración aduanera simplificada y que fue aceptada por el Servicio Nacional de Aduana, en la que claramente manifiesta que el manifiesto de carga número CS 2021 QT 000365-0025-022, de la cual menciona que ha existido sobrantes y faltantes y solicitó a SENAE el término de 5 días hábiles en los cuales debería demostrar, de acuerdo a lo que establece el artículo 31, la razón y la justificación de dichas diferencias, de acuerdo igual al artículo 31 del Reglamento para los regímenes de excepción, tráfico postal internacional, mensajería acelerada o courier, tiempo en el cual la compañía Mexis entregó a la compañía Courier copias notariadas de las facturas números 6555 emitido por el fabricante, que fue la empresa Cables y Sensores USA, en la cual constaba completamente de forma detallada los ítems importados y explicaba la diferencia de los valores por su trato de distribuidor, lo que le ocasiona tener un descuento por dicho servicio de distribuidor. Si a ti no hace conocer de que se trata de un error de la empresa vendedora, más bien lo que hace es entregar a la factura a SENAE y no lo menciona con el único fin de ellos evitar una multa y una sanción, tal como lo establece el artículo reformado, el artículo, perdón, 35 literal C del reglamento del título de facilitación aduanera para el comercio del libro cuarto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. Después de presentar la declaración aduanera sobre el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, realiza correcciones al documento de transporte, al manifiesto de carga. Estas correcciones acarrean la imposición de multas por falta reglamentaria con cargo al operador de transporte responsable por este error, mas no a la empresa importadora. Se considera que Ciati Express estuvo presente al momento de hacer el aforo de la mercadería en representación de la empresa Mexis, para lo cual ambas empresas se pudieron evidenciar que no se trata en acuerdo con el representante de la aduana, no se trata de una defraudación tributaria,
sino de una falta a lo que establece el reglamento en su artículo 193, literal C del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Innovación, dado que presentó una factura que no concordaba con lo detallado en en la declaración de aduana. Otro punto es que con todo lo antes mencionado, se evidencia de manera contundente la responsabilidad del courier, la empresa Ciati Express, por no informar a la empresa Mexis que las facturas no concordaban con lo que se había traído. Y por este motivo, el Servicio Nacional de Aduanas impone esta multa porque considera que se trata de una defraudación tributaria, como lo establece el artículo 193, literal C del Código Orgánico de la Producción e Inversiones, por lo cual Oye, se omitió evitar que se sancione por falta reglamentaria, que era lo pertinente. En virtud de que lo que establece el artículo 3 de los datos que debe contener la información, claramente manifiesta que los actos de rectificación de tributos, determinaciones de control posterior, donde se aplique el segundo, tercero y sexto método de valoración de mercancías respecto a la información de transacciones de mercancías similares o idénticas, o de último recurso, deberán contener de forma clara: uno, descripción comercial y o características de la mercancía; 2, marca comercial; 3, modelo; 4, país de origen; 5, cantidad física y o comercial; 6, tipo de unidad de medida física y o comercial; y 7, precio unitario. La consecuencia jurídica de no colocar la información señalada en el artículo 3 de la resolución CNAE 2017-0247, regulación sobre los datos a incluir en rectificaciones de tributos determinados de control posterior, por método de valoración de mercancías similares, idénticas o en el último recurso en el memorando CNA 2021-0995 del 2 de diciembre del 2021. Es la falta de motivación de dicho documento y por ende de la valoración realizada de los tributos de la mercadería sobrante. En el memorando CNA 2021-0995, el 2 de diciembre del 2021, no se menciona como motivación que se haya cumplido en el procedimiento establecido en la resolución 571 de la Comunidad Andina de las Naciones. El memorando de la SANAE 2 de diciembre del 2021 no menciona como motivación que se haya cumplido con el procedimiento del método del último recurso, establecido en el reglamento comunitario de la resolución 571 de la Comunidad Andina de las Naciones. No consta que se haya cumplido con lo establecido en los artículos 44, numeral 3, literal A del reglamento comunitario de la resolución 571 de la Comunidad Andina de Naciones, por cuanto la CNE, perdón, por cuanto la CNAE en la valoración de la mercadería importada sobrantes, por lo que no aparece que se aplicaron la flexibilidad razonable y los criterios razonables. No constaba que se haya cumplido con la provisión establecida en los artículos 45, numeral 2 y reglamento comunitario de la Comunidad Andina de las Naciones, por cuanto no aparece el momento de que aplique el último recurso de la SANAE, no haya basado la valoración de la mercadería importada a el precio de venta de territorio aduanero comunitario de mercaderías producidas en dicho territorio; b, un sistema que prevea la aceptación a efectos de valoración de la aduana; c, el precio de mercancías del mercado nacional del país exportador; d, un costo de producción distinto a los valores reconstruidos que se haya determinado para mercancías idénticas o similares; el precio de las mercancías vendidas para exportación a un país distinto del territorio aduanero comunitario, valores de aduana mínimos y valores arbitrarios o ficticios. Adicionalmente, la CNE, el memorando CNE JCUQ 2021, no menciona procedimiento que se utilizó para aplicar el último recurso, sino que simplemente se evidencia los anexos constantes al final del mismo, al utilizar la consulta. Hablamos también de la motivación de la resolución. En el literal 3 menciona que el memorando número CNAE
suscrito por el magíster Pablo Roberto Luna, mediante el cual realiza el análisis de métodos de valor, tiene la fecha 18 de agosto del 2022, pero la valoración mencionada aparece en ninguna parte del memorando. Suscrito por el magíster Paola Salguero, que sirve como documento al inicio del procedimiento. ¿Por qué no consta lo mencionado en el memorando? Suscrito por la magíster Paola Salguero, que sirvió para iniciar el procedimiento sancionador número 055-2022-0245-PC. ¿Por qué razón, luego de que la SANED no considera las facturas presentadas por la CIATI Express Compañía Limitada en representación de mecanismos y sistemas IMESIS, el 12 de noviembre del 2021, dentro del término de los 5 días concedidos por la SANED, se realizó una valoración de mercaderías por parte del magíster Pablo Roberto Luna? Recién este servidor manifiesta que el 18 de agosto del 2022, 9 meses después, los métodos de valoración realizados en el memorando. ¿Por qué aparecen los métodos de valoración mencionados? Suscrito por el magíster Pablo Roberto. Y no consta en la motivación del memorando suscrito por el magíster Paola Salguero. Adicionalmente a estas interrogantes, se evidencia que lo expresado en el memorando CNA 2022-0695 de fecha 18 de agosto del 2026 aparece recién la providencia del 25 de agosto del 2022 que da inicio al procedimiento sancionador, vulnerando la motivación jurídica que debe tener actos administrativos por mandato del artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 100, numeral 1 y 3 del Código Orgánico Administrativo, y el artículo 5, numeral 18 del Código Orgánico Integral Penal. La seguridad jurídica consagrada en el artículo 82 de la Carta Magna, por atento contra la normativa mencionada y contra la lógica que supuestamente será realizado la valoración de la mercadería importada. En la resolución materia del recurso se menciona el penúltimo inciso del literal 3, que la normativa es clara, y las contravenciones para que opere la figura de la infracción solo se requiere de la simple transgresión de la norma conforme lo determina el artículo 175 del Código, lo cual constituye un evidente error del derecho, por cuanto aceptar tal consideración constituirá una violación del derecho al debido proceso en la garantía, favorabilidad e inocencia, dando que el error por parte del agente de aduanas o del importador en transmisión electrónica de los datos consta en la declaración aduanera, y que estos sean aquellos que se puedan corregir constituyendo una falta reglamentaria, como lo señala el artículo 193, literal C, del Código Orgánico de la Producción. Hablamos de la pretensión por las consideraciones constitucionales y jurídicas y expuestas. Solicito se proceda a la revisión de los errores de derecho y declaratoria de nulidad por evidentes errores del derecho de la resolución CNA 2022-0093 de la fecha septiembre 22 del 2022, suscrita por el economista María Gabriela Banguera, jefe de procesos aduaneros y paquetes postales de Quito, mediante la cual se impuso a la compañía Mecanismos y Sistemas una multa por supuestas contravenciones de 9.824.7 dólares de los Estados Unidos de América, y se ordenó el decomiso de la mercadería y no declarada determinada en el proceso de aforo de los DAS números 055-2021, 91, 0098, 78, 39, por haberse emitido cuando se encontraba caducado el plazo por su expedición y carecer de debida motivación jurídica, y evidenciarse por mecanismos y sistemas que cometió por falta reglamentaria y no contravención de penal aduanera. Tenemos la no necesidad de presentación de pruebas. Por tratarse de un recurso de revisión por evidencia de errores de derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Código Tributario, no es necesario la presentación de pruebas por tratarse de cuestiones de puro derecho. Tenemos el domicilio para notificaciones. Las notificaciones que corresponden se recibirán en el correo electrónico
Mejía de la cadena @hotmail.com. Y tenemos la autorización que autoriza el abogado Luis Macías Trujillo para que con su firma presente cuantos escritos y demás peticiones y se requiera el presente recurso. Firman como defensor el abogado Luis Macías Trujillo.